anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado para proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. A continuación en Fides 93.1 FM y San José Televisión, Tiempo de Gracia, con Francisco Javier Araya. Buenas noches, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Qué gusto estar acá una vez más en Tiempo de Gracia. Gracias a todos los que nos escuchan a través de Radio Fides 93.1 FM, a todos los que nos ven en San José TV y acá en el Facebook Radio Fides. Si usted nos ve y escucha a través del Facebook Live, yo le invito en este momento a compartir la transmisión para que la bendición de la palabra de esta noche llegue a muchas personas más. Así que escríbanos en los comentarios desde dónde te unes, desde dónde nos ves y comparte la transmisión. Les saluda Francisco Javier Araya y para mí es un gusto poder estar acá ya en este último programa Tiempo de Gracia de este año 2020. Y yo quisiera sin más ir a la palabra de Dios en este momento, ir a la predicación. Así que yo te invito a abrirte a la palabra de Dios, a la palabra que siempre viene, como dice el Salmo 107 en el versículo 20, para sanar nuestra vida y rescatarnos de toda oscuridad. Estamos ya, pues prácticamente esta semana en el contexto de la celebración de la Navidad, la cual tiene como centro la natividad de Jesús, es decir, su nacimiento, el nacimiento del Hijo de Dios. Y recordamos aquellas palabras del apóstol San Pablo cuando escribía a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 4, en la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, de la Santísima e Inmaculada Virgen María. ¿Para qué? Pues precisamente para traernos plenitud, para abrir un tiempo de gracia en la humanidad, tiempo de salvación, para darnos vida y vida en abundancia, como él mismo lo expresó y nos recuerda San Juan en el capítulo 10, versículo 10, pero no vida en abundancia, en la abundancia como la entiende o como la entienden muchos en el mundo, es decir, la abundancia en el dinero, la abundancia en lo material o la abundancia en el placer. No, se refiere a otro tipo de abundancia, la abundancia de la paz, abundancia de alegría, abundancia de amor, la abundancia de bendición, de salvación. El Hijo de Dios se hizo hombre para hacer a los hombres hijos de Dios. Recordarán que San Juan nos dice en el capítulo 1, a los que le recibieron a Jesús, pues les dio potestad de ser hijos de Dios. De manera que Navidad es un tiempo para recibir a Jesús de una manera nueva. Yo te invito ahí, tú que nos ves a través del Facebook, escribe en los comentarios: Jesús, te quiero recibir de una manera nueva en esta Navidad. Y dile desde tu corazón en este momento: Jesús, te quiero recibir de una manera nueva en esta Navidad. Navidad es un tiempo para recibir a Jesús de una manera nueva. Dentro de este contexto, el tiempo litúrgico de Adviento. Precisamente, pues la palabra Adviento, del latín adventus,
significa venida y nos habla de la venida de Jesús. Jesús que viene. Ese es el tiempo de Adviento. Nos enfocamos en Jesús que vino hace más de 2000 años, se encarnó, se hizo uno como nosotros en todo menos en el pecado, se entregó en la cruz, resucitó. Nos enfocamos en Jesús que viene hoy a nosotros, en este momento, en este tiempo, en este ahora, y que seguirá viniendo cada día a nuestro lado, como Él lo ha prometido, y nos recuerda San Mateo en el capítulo 28, versículo 20. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Jesús viene. La novedad de la Navidad es Jesús. ¿Escuchaste bien esto, hermano y hermana? Lo repito. La novedad de la Navidad es Jesús. Él es aquel que siempre hace nuevas todas las cosas. Cuando hablamos de la Navidad, lo que nosotros celebramos no es una fecha, no es un evento, sino que celebramos un hecho y un acontecimiento. La Navidad no es una fecha, es un hecho central, o sea, determinante en la historia de la salvación, sin el cual no habría salvación. Recordamos este hecho. ¿A cuál hecho me refiero? Pues al hecho de la encarnación. Y la palabra se hizo carne, nos dice Juan 1:14, y habitó entre nosotros. Dios que se hace el Emanuel, el Dios con nosotros, pero aún más, no solo el Dios con nosotros, sino como dice Hebreos 4:15, se hizo semejante en todo a nosotros, asumió nuestra naturaleza humana, menos en el pecado. Por eso seguirá diciendo ahí el autor de la carta a los Hebreos, por eso tenemos un Dios que puede compadecerse de nosotros. Acerquémonos confiadamente a Él, a ese hecho. Meditamos, contemplamos, celebramos en la Navidad. No es una fecha, sino un hecho. No es un evento, sino más bien un acontecimiento. Y un acontecimiento es más que un evento. Un evento es una eventualidad, algo que se hace sin que nada pase en la vida. Y a veces podemos caer en la tentación de que nuestros encuentros, retiros, actividades en la iglesia, en los grupos, en los movimientos, incluso nuestra propia participación en la vida de la iglesia, en la vida litúrgica, en las celebraciones, se convierten en eventos, es decir, y por lo tanto en eventualidades, en algo que pasa sin que nada pase en la vida. La Navidad no es un evento, es un acontecimiento, y un acontecimiento es una experiencia siempre nueva de Dios, que marca, que trae respuestas, que trae orientación, que genera novedad, que nos mueve a tomar decisiones, a ser cada vez mejores. ¿Y cuál es el acontecimiento que vivimos en Navidad? Escucha muy bien, pues que el mismo de Belén, Jesús, viene hoy a mi corazón, viene hoy a mi casa, a mi hogar, a mi familia. El mismo de Belén viene hoy a tu corazón si tú lo abres. Viene hoy a tu casa, a tu hogar, a tu familia, para darte alegría, esperanza, para traer sanación, libertad, perdón, en una palabra, salvación, porque Él es el Salvador. La novedad de la Navidad es Jesús. El centro de la Navidad es Jesús. Es Él. Y esto es importante tenerlo claro todos. En este 2020, hagamos de una manera especial y nueva a Jesús
como el centro de esta Navidad. Eso lo entiende hasta Santa Claus. Fíjese que leía una historia, ¿no? Este personaje, pues, que viene de la cultura del norte de Estados Unidos, y todos sabemos, y los católicos formados, San Nicolás de hecho fue real, fue un obispo, pero no voy a referirme a él, sino que leía un testimonio hace unos días de una madre católica, una hermana evangelizadora, predicadora, que contaba una anécdota de uno de sus hijos, cuando en una ocasión en Navidad, pues van a un mall, van a un gran lugar de estos, de comercio, y pues en Estados Unidos y ahora en muchos lugares acostumbran y está ahí Santa Claus recibiendo a los niños, sentándolos sobre sus rodillas, y los niños le expresan lo que quieren para Navidad. Bueno, esta madre de familia católica que ha criado a sus hijos en la fe, su hijo sabe y tiene muy claro que en la Navidad celebramos el nacimiento de Jesús, pero como todo un niño, pues va y pasa, hace fila, y cuando está en los regazos de Santa Claus, ahí en ese mall, en ese gran supermercado, le dice al hombre que está ahí vestido de Santa Claus: oye, yo no quiero nada, pero sabes que en Navidad celebramos el cumpleaños de Jesús. Y aquel hombre detrás del traje de Santa Claus se quedó como en shock unos segundos, se quedó como paralizado unos segundos, hasta que reaccionó y dijo: oye, tienes razón, en Navidad celebramos el cumpleaños de Jesús. Le decían esta expresión al niño. El centro de la Navidad es Jesús. Ahí donde estás, dile a Jesús: Señor, tú eres el centro de este tiempo, tú eres el centro de mi corazón, tú eres el centro de mi vida, tú eres el centro de mi familia, tú eres el centro de mi hogar. Y escríbelo acá en los comentarios. ¿Qué te parece si llenamos esta transmisión y escribe aquí en el comentario, en el Facebook: Jesús es el centro de la Navidad? Jesús es el centro es Jesús. Esto es algo muy importante en la fe. San Pablo tiene un hermoso texto al respecto cuando escribe a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 15 al 21. Y ahí San Pablo va a decir que Él es la imagen visible del Dios invisible, Jesús. Él es el primogénito de la creación, porque en Él, por Él, para Él fueron hechas todas las cosas en el cielo, en la tierra, las visibles y las invisibles. Él es la cabeza suprema de la iglesia. Él es, dice el versículo 19, el primero en todo. Jesús es el centro. El Papa Francisco, saben que el 1 de diciembre del 2019 nos regaló una hermosa carta que les invito a buscar en internet, sumamente pequeña y sencilla, y esta carta que el Papa Francisco nos regaló el 1 de diciembre del 2019 se llama Admirable Signum, sobre el significado y el valor de Belén, del pesebre, sobre el verdadero sentido del pesebre y por lo tanto de la Navidad. Y el Papa Francisco en esta carta nos dice en el numeral 1 las siguientes palabras. Escuchen con atención. Dice el Papa Francisco: el hermoso signo del pesebre, tan estimado por el pueblo cristiano, causa siempre asombro y admiración. La representación del nacimiento de Jesús equivale a anunciar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios con sencillez y alegría. En Belén, el pesebre, que de seguro muchos de ustedes tienen en sus casas, el pesebre, en efecto, es como vean qué hermoso, como un evangelio vivo que surge de las páginas de la Sagrada Escritura. La contemplación de la escena de Navidad
nos invita a ponernos espiritualmente en camino, atraídos por la humildad de aquel que se ha hecho hombre para encontrar a cada hombre y descubrirnos que Él nos ama hasta el punto de unirse a nosotros para que nosotros podamos unirnos a Él. El centro de la Navidad, nos dice el Papa Francisco en una palabra, es Jesús. Jesús, un tiempo para unirnos más a Él que se ha hecho uno en su encarnación para unirse totalmente a nosotros. De manera que la novedad de la Navidad es Jesús. No la vas a encontrar en el mundo, ni en las modas, ni en el consumismo, ni en el materialismo, ni en el entretenimiento. La verdadera novedad de la Navidad es Jesús. ¿Cuántos quieren vivir esta novedad en esta Navidad? Vivir una Navidad realmente nueva, aún en medio de la dificultad, de los contratiempos, de la adversidad que estamos viviendo. ¿Te gustaría vivir una Navidad nueva? ¿La novedad de la Navidad? Bueno, para vivir la novedad de la Navidad, yo quisiera proponerles a continuación como tres claridades, podríamos decir, para vivir la novedad de la Navidad en este 2020. Tres. La primera, y digámoslo así con alguna palabra o expresión clave, desde la Sagrada Escritura y desde lo que el Papa Francisco nos ha dicho en la carta signo admirable sobre el verdadero significado de Belén, del pesebre y por lo tanto de la Navidad. En cada punto quisiera resaltar una palabra del Papa Francisco desde esta carta y pues desde la Sagrada Escritura. ¿Listos? ¿Quieren vivir la verdadera novedad de la Navidad, que es Jesús, en este tiempo? Respóndame ahí en los comentarios. Sí, yo quiero vivir la verdadera novedad de la Navidad. Muy bien, primer clave, primer claridad, y es que la Navidad tiene que ver, escucha muy bien, tiene que ver con adoración y alabanza. Adoración y alabanza, primeras palabras claves para vivir la verdadera novedad de la Navidad. La Navidad, repito, tiene que ver con adoración y alabanza. En el Evangelio de Lucas, como en el Evangelio de Mateo, vemos que aparecen como dos grupos de personajes que muchos conocemos en torno al nacimiento de Jesús. Y me refiero a los pastores de Belén, en Lucas capítulo 2, y aquellos hombres sabios venidos de Oriente conocidos como los Reyes Magos, en el capítulo 2 de San Mateo. Esto representa que la salvación que Jesús viene a traer es tanto para el pueblo de Israel como para todas las naciones, para toda la humanidad representada en aquellos hombres venidos de Oriente que no eran judíos. Pero ambos tienen un factor común en su encuentro con el niño Dios. Cuando leemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, Mateo capítulo 2, cuando los Reyes Magos, aquellos hombres venidos de Oriente, llegan al lugar donde estaba el niño Dios, lo encuentran junto a María y José, y me detengo solamente en este detalle. Ellos, arrodillándose, lo adoraron y le dieron aquellos presentes, incienso, oro y mirra. Pero nos detenemos sobre todo en este detalle, en Mateo 2, lo adoraron. Lo adoraron. Adoraron a Jesús. Y cuando vamos al capítulo 2 de San Lucas, aquellos pastores de Belén que recibieron el anuncio de los ángeles, alégrense, les ha nacido hoy el Salvador.
Y ahí vamos a leer en el capítulo 2 de San Lucas que aquellos pastores de Belén, después de ver al niño, de contemplarlo, regresaron a sus casas alabando y glorificando a Dios, nos dice San Lucas, alabando a Dios después de haber contemplado en aquella sencillez y pobreza a el niño Dios. Alabanza y adoración. Navidad es un tiempo para alabar y adorar a Jesús. Para adorar. La adoración. La adoración quiere decir darle a Él el primer lugar, el trono del corazón, que Él sea el Rey en nuestra vida, el Señor en nuestra vida. La adoración tiene que ver con reconocer que Él es Dios, que Él es el Salvador. No hay otro. No hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos salvarnos más que el nombre de Jesús, dice Hechos 4:12. Él es el tesoro. Él es el regalo del Padre. Y donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón, dice San Mateo 6:21 en palabras del mismo Jesús. La adoración es hacer de Jesús mi ganancia, mi única ganancia. Y si Jesús es tu ganancia, nunca pierdes. Es hacer de Jesús mi luz, la luz de mi vida. Y si Jesús es tu luz, cuando Jesús es tu luz, el mundo ya no te deslumbra. En una palabra, adoración es rendir la vida a Él, es reconocer en Jesús a Dios, el Señor de señores, el Rey de reyes, pero sobre todo el Señor y Rey de mi corazón, de mi vida. Jesús, en esta Navidad te queremos adorar. Te quiero adorar en esta Navidad. Hoy nos decía el Papa Francisco este 20 de diciembre, este pasado domingo, en su homilía, en su predicación, el Papa Francisco nos decía estas palabras: el consumismo ha secuestrado la Navidad. ¿Es Jesús el Dios de tu corazón en esta Navidad? ¿Realmente? Porque pueden haber otros dioses, hay tantos dioses. La idolatría del mundo, la idolatría de lo material, la idolatría del placer, la idolatría hasta de la tecnología. ¿Qué ocupa la mayor parte de tu pensamiento, de tu corazón, de tu tiempo? Y el Papa Francisco nos decía el 20 de diciembre del 2020, y quiero resaltar estas palabras. Leo textualmente. Decía el Papa Francisco: el consumismo ha secuestrado la Navidad. No nos dejemos arrastrar por el consumismo, por el debo comprar regalos, debo hacer esto, por ese frenesí de hacer cosas. Lo que importa es Jesús. El consumismo ha secuestrado la Navidad. Y agregó: el consumismo no está en el pesebre. En él está la realidad de la pobreza de Jesús y la realidad del amor. No dejemos que el consumismo, que el materialismo secuestre la Navidad, dice el Papa Francisco. Lo que importa es Jesús. Y no quiere decir que dar regalos está mal. No quiere decir que las cenas, las celebraciones están mal. Por supuesto que no. Se trata de que Jesús sea el detalle más importante en medio de todo lo que hagamos. Lo que importa es Jesús. Adorarlo a Él. Adorarlo a Él. Tiempo de adoración. Y de una adoración que no se limita a un espacio o tiempo específico en una celebración concreta
o dentro de las paredes de un templo, de un lugar, sino hacer de mi vida adoración a Dios, haciendo a Jesús el Rey, el Señor. Tiempo de adoración, tiempo de alabanza. Los pastores de Belén regresaron después de haber contemplado al niño Dios, regresaron a sus casas alabando a Dios, nos dice Lucas en el capítulo 2. La alabanza, esta hermosa oración que no es pedirle, sino darle, que es no dirigirse a Dios por lo que Él nos da, sino por lo que Él es, por quien es Él para nosotros. Y yo te aseguro que si en tu oración abundan más los te alabo, te doy gracias, que los te pido, recibirás más. Verás más milagros y bendiciones de Dios en tu vida. Porque no es que no debemos pedir, claro, el Señor nos invita a pedir con frecuencia en la Escritura, pero saben, hay como la oración de alabanza es poderosa, es una puerta de entrada. Como dice el Salmo 100, entren por sus puertas, entren en su presencia con alabanza, con acción de gracias. Podemos darle a Jesús en esta Navidad nuestra adoración y alabanza. Dile a Jesús ahí donde te encuentras, Señor, en esta Navidad quiero darte mi adoración, quiero darte alabanza en espíritu y en verdad, como el mismo Jesús diría en el capítulo 4 de San Juan, allá por el versículo 23, 24. Adorarte y alabarte en espíritu y en verdad en esta Navidad. Y fíjense que otro detalle interesante en este primer punto que quería compartirles, en la carta Signo Admirable del Papa Francisco, que les he mencionado, sobre el verdadero sentido del pesebre de Belén, de la Navidad, en el numeral 2, el Papa retoma la historia del primer pesebre que se le atribuye a San Francisco de Asís. En un lugar llamado Grecio, pues sucedió este primer pesebre en la Navidad de 1223, un 25 de diciembre de 1223. Unos días antes de esta fecha, San Francisco de Asís expresó su deseo de poder como recrear la imagen del pesebre y poder como contemplar con una personificación, recreación de cómo pudo haber sido aquel nacimiento de Jesús. Y bueno, el 25 de diciembre de 1223 se hizo como esa recreación del pesebre con un asno, un burro, un buey, y en este lugar, en esta ciudad llamada Grecia, ustedes lo pueden leer ahí en esta carta, en el numeral 2, y incluso se está documentado, se registra, y aquí el Papa lo menciona, frente a ese pesebre. El 25 de diciembre de 1223 se celebró la Eucaristía. Y en aquella ocasión, en aquel lugar llamado Grecio, no hubo figuras. El Belén fue realizado y vivido por los presentes. Incluso está también documentado que esa noche uno de los presentes tuvo una visión de ver al mismo niño Dios acostado en el pesebre entre el buey y el asno. Y fíjense que me llamaba esto la atención. Fue aquel primer pesebre, estuvo rodeado de un ambiente de alabanza, de adoración, incluso se celebró una Eucaristía, una connotación de adoración y de alabanza. Así que, primer clave para vivir la novedad de la Navidad, Jesús, de manera real, es que sea un tiempo de adoración y alabanza a Jesús. Jesús, en esta Navidad te queremos adorar y alabar. Número dos, una segunda palabra clave para vivir la novedad de la Navidad es la palabra familia. Así es, familia. Segunda palabra clave. Segunda claridad para vivir la novedad de la Navidad. Familia.
La Navidad nos presenta la escena de la Sagrada Familia, como esta que tengo aquí a mi lado, esta Sagrada Familia que nos regalaron a mi esposa Helen Saray y a mí cuando nos casamos el 1 de diciembre del 2018. Y bueno, en Navidad nos presenta la escena de la Sagrada Familia. Y me encantan unas palabras del Papa Francisco, esto es hermoso, en la carta Signo Admirable, en el numeral 7, dice el Papa Francisco, en Belén nos lleva a la gruta donde encontramos las figuras de María y José. María es una madre que contempla a su hijo y lo muestra a cuantos vienen a visitarlo, dice el Papa Francisco. Y junto a María, en una actitud de protección del niño y de su madre, está San José. Él es el custodio que nunca se cansa de proteger a su familia. Qué hermosas palabras. ¿Qué contemplamos en el pesebre? Una familia. Por eso es la segunda palabra clave para vivir una verdadera Navidad. ¿Qué contemplamos en el pesebre? Pues la figura, contemplamos a María como madre que contempla a su hijo y lo muestra a cuantos vienen a visitarlo. ¿Qué vemos en el pesebre? Vemos a San José, que es el custodio, que nunca se cansa de proteger a su familia, a María y al niño Dios. Es un tiempo de resaltar la familia. Jesús ha querido encarnarse en el seno de la familia para decirnos que lo más importante, que lo más valioso es el hogar. Tu familia es importante, tu familia es hermosa, tu familia es bella. No importa los problemas que hayan, las situaciones que hayan pasado, no hay familias perfectas. En todas las familias hay situaciones, hay realidades, hay problemas. Pero sabes, bendice tu familia. Vivimos un tiempo difícil, claro que sí, lo sé. Y lo sabemos, o sea, no tengo que decir mucho. Vivimos un tiempo difícil y muchos en este año, quizás tú que me estás viendo, es difícil decir esto, ¿no? Pero muchos han perdido seres queridos y ninguno queremos perder seres queridos. Muchos han perdido seres queridos en este año, familia. Y muchos quizás están viviendo el duelo en este momento, un duelo doloroso, un duelo difícil, por supuesto, lo sé. Que el Señor te fortalezca, que Jesús sea tu consuelo, que Jesús sea tu fuerza, Él que es la resurrección y la vida. Pon en Él tu esperanza, ¿sí? Ahora, tú que me estás viendo, es un tiempo, pues, para no esperar una pérdida, para darnos cuenta de cuán importante es la familia. Porque también hay que decir que hay muchos que están poniendo en riesgo su familia, actuando de manera irresponsable. Oye, no pongas en riesgo tu familia. Tu familia es un tesoro. Y en esta Navidad es un tiempo oportuno, en este 2020, para darnos cuenta de lo que vale, de lo más valioso, de lo que es solo pasajero y momentáneo. Y la familia es lo más valioso. Oye, pide perdón, perdona, acércate, dialoga, soluciona, ama. Digámosle a Jesús en esta Navidad, dile: Jesús, ven a mi casa, ven a mi hogar, ven a mi familia. Jesús se vincula a la familia, eso es lo que vemos en el pesebre. Jesús se vincula a la familia humana en el seno de la familia de Nazaret. Dice Lucas capítulo 2, versículos 51 al 52, que Jesús vivió sujeto a José y María. 33 años, ¿no? La vida de Jesús. Y fíjense ustedes, 30 años de vida en el hogar, en la familia, con los suyos. Y 3 años de ministerio público. Ponga en la balanza. Es muy sencillo entenderlo, ¿no? Por eso Jesús
Vemos en el Evangelio, tanto en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cómo Jesús interviene en tantas familias, en tantos hogares, llevando sanación, libertad, restauración, resurrección, conversión. Jesús ama a la familia. Y salvando la familia, salvamos el mundo. No es tarde nunca. Es un tiempo para sentarnos a la mesa, construir puentes y derribar murallas en casa, en el hogar. Dejar los látigos y dejar de herirnos mutuamente, de atacarnos y establecer lazos de amor en casa, en el hogar. ¿Sí? Segunda clave para vivir la verdadera novedad de la Navidad, familia. Eso nos enseña Jesús. María y José, Dios. Nos enseña Dios eso. Tercero y última claridad y última clave para vivir la verdadera novedad de la Navidad en Jesús. Pues leyendo la carta del Papa Francisco, signo admirable, pues elegí la palabra amor. Amor. La palabra amor. Tercera. Ya les dije la número 1, adoración y alabanza. 2, familia. 3, amor. Pero amor no de una forma romántica y sentimental, sino amor en una línea muy concreta. Me refiero a ese amor generoso, desinteresado, que se da, misericordioso, a ese amor que implica incomodarse, desinstalarse, desprogramarse, ese amor que implica despojarse, romper con mi egocentrismo, con mi orgullo, con mis apegos. El amor. El Papa Francisco, en el numeral 3 de la carta Signo Admirable sobre el verdadero sentido del pesebre de Belén de la Navidad, dice, escucha con atención, el pesebre es desde su origen franciscano, en San Francisco de Asís, una invitación a sentir, a tocar la pobreza que el Hijo de Dios eligió para sí mismo en la encarnación. Es una llamada a encontrarlo y servirlo con misericordia en los hermanos y hermanas más necesitados, dice el Papa Francisco. Wow. Es una llamada para servir y amar a Jesús en los hermanos y hermanas más necesitados. Al contemplar el pesebre, el Dios que siendo rico, como dice San Pablo en 2 Corintios 8:9, se hizo pobre para enriquecernos, al contemplar a Jesús, al Dios que siendo rico se hizo pobre, es una llamada a amar, a amar. Pero una llamada al servicio, a este tipo de amor, pero no para una ocasión, no solamente en diciembre, no solamente en momentos específicos o en tiempos específicos del año, sino una llamada al amor como vocación, como principio de vida, una llamada al servicio, como ese valor primero, fundamental. Porque tú y yo estamos llamados no solo a servir en momentos dados, sino a ser servidores, a proexistir, es decir, a vivir en favor de los demás. Tu vida está llamada a ser una respuesta del cielo en la tierra para alguien, para muchas personas, y no tienes que ir muy lejos, en tu propia familia, en tu comunidad, en tu trabajo, en tu vecindario. Tu vida está llamada a ser una respuesta del cielo, de Dios para alguien, aquí en la tierra. Ese es el sentido de la Navidad. Esta pandemia
pues de esta pandemia saldremos mejores o peores. Y yo creo que el salir mejores tiene que ver con salir más humanos, más fraternos, más amorosos, más misericordiosos, más desprendidos, menos egoístas, soberbios, más humildes. Decía el Papa Francisco el pasado 20 de diciembre, este domingo pasado, en su predicación, dijo el Papa Francisco: en este tiempo difícil, en vez de lamentar lo que la pandemia nos impide hacer, hagamos algo por alguien. Hagamos algo por alguien, por quien tiene menos. Hagamos algo para un necesitado, para alguien en quien nadie piensa. Y me detengo en estas palabras. Decía el Papa Francisco: en este tiempo tan difícil, en la pandemia, en vez de lamentar lo que la pandemia nos impide hacer, hagamos algo por alguien, por los demás. A eso nos invita esta Navidad. Fíjense que hace unas semanas leí una frase de un obispo que falleció precisamente este 2020, Monseñor Pedro Casaldáliga, y me impactó mucho esta frase hasta el día de hoy. Y decía Monseñor Pedro Casaldáliga, escucha muy bien, escribía: al final de mi vida me preguntarán, Dios, ¿has vivido? ¿Has amado? Y seguía escribiendo: y yo, sin decir una palabra, abriré mi corazón lleno de nombres. ¡Wow! Que el día que podamos encontrarnos con el Señor cara a cara y nos pregunte, ¿has vivido? ¿Has amado? Eso es lo que se nos preguntará. Podamos, sin decir una palabra, abrir el corazón llenos de nombres. De nombres de personas a las cuales amamos, ayudamos a vivir, les dimos esperanza, a ser mejores, para los cuales fuimos respuesta de Dios. Muy bien, mis hermanos y hermanas, fíjense, les he dicho en síntesis, la novedad de la Navidad es Jesús. En Navidad no celebramos una fecha ni un evento, sino un hecho central de la historia de la salvación, la encarnación del Hijo de Dios. Vivimos un acontecimiento, el mismo del pesebre, el mismo de Belén, es el mismo que viene hoy a mi corazón, a mi casa, a mi familia. El centro de la Navidad es Jesús, un tiempo para unirnos más a Él, que ha venido a unirse a nosotros totalmente. Y les he dicho 3 claves para vivir la verdadera novedad de la Navidad. Número 1, es un tiempo de adoración y alabanza. Número 2, familia. Número 3, el amor, el amar. Yo les deseo, mis hermanos y hermanas, les deseo una feliz novedad en Jesús en esta Navidad. Cuídense mucho. Pueden contactarme en las redes como Francisco Javier Araya en Facebook, Francisco Javier Araya en Facebook, también en YouTube, Francisco Javier Araya. Les deseo feliz novedad en Jesús en esta Navidad, y desde ya el 2021 será un año lleno de esperanza, un año de esperanza. Quisiera despedirme en este programa con este canto del Ministerio Espíritu Santo, el Ministerio Católico Espíritu Santo de Heredia, y un abrazo a todos los que están aquí en sintonía, y de manera especial un saludo a toda la Renovación Carismática Católica de Costa Rica, de la Arquidiócesis de San José. Un abrazo grande, y quisiera dejarles con este hermoso canto del Ministerio Católico Espíritu Santo, este ministerio allá en Los Ángeles de Heredia, a quienes les envío un saludo. Gloria a Dios en las alturas. Que en esta Navidad podamos decir gloria a Dios. Un abrazo, les dejo con el canto del Ministerio Espíritu Santo.
porque ha nacido un niño, el Mesías, el Señor. Sorprendidos lo escucharon y alegres lo buscaron, para que sus corazones se gozaran y sus vidas cambiaran, a su Dios se entregaran. Gloria, gloria en las alturas, y en la tierra paz a los hombres, una estrella nos anuncia la buena nueva de Dios. Gloria, gloria en las alturas, y en la tierra paz a los hombres, porque ha nacido un niño, mi Salvador Jesús. Una noche especial, un ángel vino a anunciar que ha nacido un niño, el Mesías, el Señor. Sorprendidos lo escucharon y alegres lo buscaron, para que sus corazones se gozaran y sus vidas cambiaran, a su Dios se entregaran. Gloria, gloria en las alturas, y en la tierra paz a los hombres, una estrella nos anuncia la buena nueva de Dios. Gloria, gloria en las alturas, y en la tierra paz a los hombres, porque ha nacido un niño, mi Salvador Jesús. Pastores fieles y arrepentidos ante su presencia, junto a un nube pesebre a sus pies le entregaron su ofrenda. Mi corazón se alegra ante hermosa presencia, y todos levantamos a una sola voz. Seamos gloria, en las alturas, y en la tierra paz a los hombres, una estrella nos anuncia la buena nueva de Dios. Gloria, gloria en las alturas, y en la tierra paz a los hombres, porque ha nacido un niño, mi Salvador Jesús. Gloria, gloria en las alturas, y en la tierra paz a los hombres, porque ha nacido un niño, mi Salvador Jesús. Le damos gloria al niño que nació. Esto fue Tiempo de Gracia, una presentación de Radio Fides 93.1 FM y San José Televisión.